Dios lo bendiga. Vamos a leer una porción que encontramos en el libro de Tito, capítulo 3. Versículo 1 en adelante dice de esta manera la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Queremos mirar lo que la palabra nos enseña aquí en esta porción de la Escritura. Está hablando, principió el capítulo 3, versículo 1, con estar sujetos a los gobernantes y autoridades. Si no podemos estar sujetos a lo que conocemos aquí en la tierra, claro que vamos a poner atención a lo que dice, que estén dispuestos a toda buena obra. No vamos a sujetarnos al gobierno o a la autoridad si no están llevando una obra buena. Dios aclara eso, si entiendes, ¿verdad? Eso no es el mensaje que queremos hablar de eso. Queremos hablar de lo que Dios nos está hablando más abajo. Pero leímos eso para hablar de lo que el apóstol Pablo tenía intentado proyectar al entendimiento de aquellas personas, o de aquella persona de Tito a quien le estaba hablando, para que él entendiera lo que él tenía que hablarle a los demás. El versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué? Pues lo que aquella gente que no conoce al Señor es. Fíjate, en otro tiempo dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sabes que ese es el testimonio de Pablo? El concepto que él entendía en otro tiempo. El problema es que ese otro tiempo para nosotros no existe, porque nosotros todavía somos insensatos, somos rebeldes, todavía estamos extraviados y todo lo demás que el apóstol dijo. Todavía nos aborrecemos y seguimos siendo aborrecibles. Todavía andamos viviendo en malicia y en envidia. Todavía somos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Sin embargo, Pablo le dice a Tito, mira Tito, en otro tiempo éramos nosotros así, pero ya no. Mira, tú que estás oyendo, yo quiero que tú entiendas lo que Pablo expresa a este hombre. No es que este hombre estaba viviendo mal. Él dice, recuérdales, porque los otros no estaban viviendo bien. Tito estaba viviendo bien, pero Pablo le está diciendo para que les diga a aquellos que todavía andan en error, todavía querían mandarse solos, no querían hacerle caso ni a las autoridades, cuanto más a Dios. Quizás tú estás igual en este día o ayer, y quizás tengas pensado ser igual mañana, pero esto era en otro tiempo. Ya no debemos de ser así. Mira, y Pablo explica por qué. Pablo explica bien claro por qué ya no, él no lo era eso. Quizás tú no puedes decir eso, pero Pablo dice por qué él ya no es ese tipo de persona. Fíjate lo que dice el 24, dice, en otro tiempo dice él, en el versículo 3 que esto era, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿cuándo? Dice,
la bondad de Dios se manifestó. Nos salvó, dice la palabra. Nos salvó. ¿Sabes qué es el problema? Que no entendemos lo que quiere decir salvo o salvar. Nosotros estamos pensando que esta palabra corresponde a aquel día en que Dios nos salvará. Como muchos tienen ese concepto equivocado de que nadie sabe si es salvo. ¿No sabes tú si eres salvo? ¿No sabes? ¿Sabes por qué no sabes? Porque no sabes ni lo que quiere decir salvo o salvación. Salvación quiere decir liberación, ser libre. Si tú no sabes que eres salvo, quiere decir que todavía no sabes si ya se te quitó el vicio. No sabes si te quitó la borracheras, los vicios de andar en drogas, en adulterio, en mentiras, en cuántas cosas que hay. ¿Ves? La gente no entiende lo que está hablando. Dicen, nadie sabe si es salvo o no. ¿Cómo que no? Yo sé que ya soy libre, ya no en borracheras, yo sé que soy salvo de eso. Eso es lo que Dios nos salvó de eso. ¿Tú estás esperando que Dios te salve en aquel día mientras todavía no eres salvo ahorita? En aquel día solo los que estén salvos ahorita, libres de todo pecado, de todo error, de todo vicio, entonces esos serán salvos. Pero si tú todavía no eres libre, todavía no eres salvo y tú todavía dices, nadie sabe si es salvo, pues tú no sabrás. Yo sí sé. Pablo sabía. ¿Por qué sabía Pablo? Porque en otro tiempo era esto. En otro tiempo, ¿entiendes? Tenemos malentendido la palabra. Ya no la entendemos como debemos de entenderla. Ya no estamos captando la palabra de Dios como debemos de captarla. Se nos hace como un juego, como una cosa chistosa, como un carnaval. Tú sabes, las iglesias ya no respetan la palabra de Dios. Yo no digo la iglesia como el edificio, yo estoy hablando de la gente. Creen que la iglesia dentro ahí, la iglesia es para que los niños se van a entretener, a divertirse. Creen que es para ir a buscar novios o novias, creen que ahí es para ir a los aficionados, para cantar. No es para eso. Es para oír lo que Dios dice. Ese es el problema, que no se está llevando a cabo la palabra del Señor. Y por eso tú no entiendes lo que Dios dice. Es verdad que has oído personas decirte, nadie sabe si es salvo o no. Pues no sabrán ellos, pero los que saben, sí saben. Si tú eres un borracho y ya no eres borracho, ya fuiste libre de eso, fuiste salvo de eso. Eso es lo que Dios vino a hacer, pero no lo más de eso. Tenemos que ser salvos de todo vicio, de toda malicia. Por eso Él dice, en otro tiempo viviendo en malicia, en otro tiempo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con todos los hombres, nos salvó, nos libró, nos ha librado de toda contaminación, de toda envidia, nos ha librado de toda insensatez, nos libró de toda rebeldía, nos libró de ser extraviados, nos libró de ser esclavos de la concupiscencia, de codicia, de conceptos de hombre, nos ha librado de deleites diversos, nos ha librado de andar viviendo en malicia y en envidia, nos ha librado de ser aborrecibles y aborreciendo a otros, nos ha librado de esto. En otro tiempo lo éramos, pero cuando Dios manifestó su amor y su bondad, nos ha librado, nos ha salvado. Y sigue diciendo esto, mira, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Quizás porque los esfuerzos del hombre nunca nos traen buen resultado. Por más que nos sacrifiquemos, no podemos ser libres. Por más que una persona se haga fuerte a no pecar, a no desobedecer a Dios, no lo podemos lograr. Por tantos sacrificios que podamos hacer, ayunos, oraciones, encendiendo veladoras por aquí y veladoras por allá y dando dinero por aquí y por allá, tú sabes lo que uno hace. Te cansas, ¿verdad? Dices tú, no trabaja nada. Pues claro que no. No trabaja ahorita y nunca va a trabajar, nunca ha trabajado. Porque Dios no nos ha salvado, no nos ha librado por obras de hombre, ¿no entiendes?
Si así fuera, ¿para qué Cristo vino a morir? El amor de Dios y su bondad no está en tus sacrificios. Está en el sacrificio de su Hijo. En ese sacrificio Dios te libró, Dios te salvó. El problema es como dije, como no vemos resultado, no creemos en Dios. Pero no es eso. Tenemos que creer en el Dios Todopoderoso, en lo que Él puede hacer, en su poder, en lo que Él es, para poder ser libres. Porque si nosotros estamos con el concepto de las obras, dice aquí bien claro, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, dice, por su misericordia. Y fíjate lo que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es que tenemos que entender, mira, lo que la palabra aquí nos enseña, ser regenerados. Quizás tú no entiendas o sepas lo que eso significa, pero ser regenerados es regresar para atrás. Usa dos palabras aquí, fíjate, regenerar y renovar, regeneración y renovación. Renovación significa hacer las cosas nuevas, tú sabes, hacer las cosas nuevas, la palabra misma nos lo dice. Pero quizás no sepa lo que quiere decir regenerar. Regenerar quiere decir que nos lleva para atrás al estado original. ¿A cuál estado original? ¿De qué? ¿Cuando naciste? No. Cuando Él crió a Adán y a Eva, los formó y les dio vida para que vivieran. En ese estado que Adán y Eva estaban, en perfección, en santidad. En ellos no había ningún pecado, ninguna culpa. Jamás ellos habían desobedecido a Dios. Cuando Dios les dio vida y despertaron, nacieron limpios, sin ninguna contaminación. Ese es el concepto que no entendemos. No entendemos ese concepto, porque si lo entendiéramos, nos diéramos cuenta, oye, si Dios nos regeneró, nos llevó para atrás al estado de Adán y Eva antes de la caída, quiere decir que ellos no andaban pecando. Después pecaron, luego no vino la caída, pero Dios nos llevó a ese estado cuando ellos pecaron, nos llevó al regenerar, quiere decir que nos lleva para atrás al estado original. Nos renova, nos hace nuevos, si sabes, somos unas nuevas criaturas y nos lleva para atrás al estado que estaba Adán y Eva antes de la caída, antes de que ellos desobedecieran a Dios. Por eso Pablo dice bien claro que en otro tiempo ellos eran lo que eran. El problema es que quizás tú no puedes decirlo, pero también puedes decirlo. Si tú puedes creer que Pablo decía la verdad, porque Pablo entendía esta verdad, que Dios nos iba a regenerar, que cuando Él envió a su Hijo Jesucristo, cuando Dios envió a su Hijo, nos llevó para atrás a ese estado de santidad, a ese estado de perfección, a ese estado que Adán y Eva se encontraban antes de desobedecer. Ellos no sabían lo que era desobedecer a Dios, no sabían lo que era pecado, ellos no sabían lo que era ignorar lo que Dios había dicho. Después se dieron cuenta. Pero al estado que Dios nos lleva es a ese estado. ¿Tú entiendes? Eso es lo que quiere decir regenerar. Llevarnos al estado original. Al original del hombre. Al estado original del hombre. Cuando Dios despertó a Adán y a Eva en ese momento. Y se levantaron sin ninguna culpa a su nombre. Aquí dice que estos se encontraban, eran esclavos de concupiscencia y de deleites diversos. En ellos no había ningún deleite. En ellos no había insensatez, en ellos no había rebeldía, no estaban extraviados, no había nada de lo que Pablo dice. Ellos no andaban en malicia. Que a ese estado Dios te quiere llevar a ti. Para eso vino su Hijo. Para eso nos salvó. No para que sigamos igual. Es que mira, si no entendemos lo que Dios nos dice por medio de su palabra, nos vamos a perder. Es simple. Por eso Pablo dice que éramos, dice él, en otro tiempo.
pero ya no lo era. ¿No quisieras tú también poder decir lo que Pablo dijo en aquel día? Que tú puedes decir, en otro tiempo yo era esto y esto otro. Quizás a lo mejor ciertas cosas sí puedes decir. Quizás a lo mejor tú dices, pues en otro tiempo yo era esto y esto otro, pero ya no lo soy. Sí, pero todavía hay cosas que no puedes decirlo. Todavía hay cosas que haces, que hacías en aquel tiempo, cuando no conocías al Señor. Necesitas decir con confianza de que estés limpio, que tu conciencia esté limpia. Dios quita todo de ti. Nos renova, nos hace nuevos, nos hace nuevas personas. Quita todo odio, toda envidia, todo celo, toda contienda, toda cosa de la carne. Nos hace nuevas personas, nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Nuevas personas. Pero luego también nos lleva al estado de Adán y Eva antes de la caída. Imagínate tú qué tranquilidad había en estos dos de andar en aquel jardín de Edén sin ninguna preocupación. Así como Dios nos habla que Jesucristo nos reconcilió para atrás con Dios. Quizás también no entendemos ni la palabra regenerar ni reconciliar. Así como no entendemos lo que quiere decir ser salvos. Pero reconciliarnos, ¿qué quiere decir eso? Claro que nos ha permitido amistad para atrás con Dios, pero ¿a cuál tiempo? ¿Cuándo es cuando el hombre tenía la mejor amistad con Dios? Adán y Eva antes de la caída. A ese estado de reconciliación nos lleva el Señor Jesucristo en su muerte. Mas si no entendemos los conceptos estos, ¿cómo podemos creer? Es como gente que mira, la gente que no cree en las llagas de Jesucristo, pues ¿cómo puede creer que va a ser sano por ellas? Si no cree eso, mejor va al médico, es más fácil obrar, es más fácil quererte ganar el triunfo porque tú estás viéndolo. Pero todo termina en esto, que no tenemos fe en nuestro Dios, no tenemos fe en aquel que le nombramos Dios, Padre, nuestro Señor, el Todopoderoso. Jehová es mi pastor y nadie faltará. Solo más, en realidad para muchos, en realidad, y esta es la verdad, no para todos, pero para muchos es lo más un dicho. Y un dicho no necesariamente es verdad. Pero Jehová es mi pastor y nadie faltará no es un dicho, es una verdad. Es algo que Dios quiere que esté en nosotros. No lo más que nosotros estemos ese concepto de que sí está bien, no, Dios nos ama. Y Dios quiere que vivamos una vida así como Él intentó al principio. Un día viviremos todos, claro que sí, tú dices, pero un día estaremos así. Yo sé eso. Pero si no puedes vivir ahorita, dices tú, pero es que el diablo me tenta. El diablo te tente o no te tente, si ¿quién manda, Dios o el diablo? Pero es que el diablo existe y anda como le dije, déjalo. Pablo no se preocupó, lo dijo, pero no se preocupó. Pablo fue salvo, aunque anduvieran 1,000,000 de leones o más. Pablo le siguió. Él no inventó excusas. Él mismo lo dice. ¿Aquí tú crees que Pablo estaba echando mentiras entonces? Entonces tú quieres decirme que Pablo era un pecador y un mentiroso. ¿Te atreves a decir tal cosa? Para mí Pablo era un hombre santo, recto, celoso de las cosas de Dios. Para mí Pablo, cuando entendió quién era Jesucristo, jamás, porque entiende él lo que él dijo en cuanto a la ley, dijo, no le he quebrado. Celoso de ella, limpio, libre de haberlo quebrado. Era la ley. ¿Tú crees que Pablo, cuando se dio cuenta de lo que Jesús hizo, volvió a dejar que el diablo, dijo él, no soy esclavo de nada, dijo, todo me es lícito, pero no me dejaré llevar de ninguno, dijo él, para que tú y otros estén diciendo que Pablo era un hombre pecador? Necesitan arrepentirse de lo que dicen, porque Pablo era un hombre santo. Y Pablo dijo que él en otro tiempo era todo eso, pero ya no lo era.
Y tú y yo tenemos que ser dignos de decir lo mismo. Y no lo más de decirlo por decirlo, pero decirlo a manera que Dios diga amén a lo que estamos diciendo. Y Dios acepte que esa es una verdad, de que ya no andamos en malicia, ya no andamos en pecado. Si tú todavía andas en pecado es que no estás entendiendo lo que Cristo hizo por ti, lo que Dios hizo por ti. Cuando el amor de Dios, hablando de Jesucristo, su bondad se manifestó, hablando de Jesús, y fue crucificado, nosotros fuimos salvos, libres, entiende, mira, aprende esto. Ser salvo quiere decir ser libre. Si no eres libre ahorita, no vas a ser libre entonces. Si no eres salvo ahorita de los vicios, no serás salvo tampoco en aquel día. Tienes que desde ahorita ser salvo de todo pecado. Libre de todo pecado. Eso es lo que la palabra salvo quiere decir. Ser libre. Si no eres ahorita, no pienses hacer en aquel día. Pero Jesucristo vino a librarnos de todo eso. Ahorita puedes ser libre. Ahorita puedes ser salvo. Ahorita puedes ser hijo de Dios. Pero si no quieres hacer caso, ¿cómo piensas decirle o por qué dices a Dios Padre? Es una costumbre ya como decir Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, y estarlo recitando vez tras vez. Y en realidad no tiene ningún significado para ti, porque en vano lo estás diciendo. Si Dios es tu Padre, Él tiene ordenanzas, ¿y por qué no le haces caso? ¿Eres un hijo cabezudo, una hija cabezuda? ¿No sabes tú que dice la palabra que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia? Los hijos desobedientes van a ser castigados por Dios. Para que nosotros estemos inventando excusas y quererle decirle a Dios tantas excusas que podamos decirle, pues ni una nos va a servir. Tenemos que entender lo que Dios nos dice, lo que Dios tiene para ti, tiene para mí, para todo ser humano que existe. Dice la palabra que nos ha lavado, hemos sido lavados por el lavamiento de la regeneración. Cuando Dios nos llevó para atrás al estado de Adán y Eva, quedamos limpiecitos, sin ni una culpa. Hemos sido lavados y llevados para atrás al mismo estado. Tú sabes una cosa, mira, si tú traes una camisa blanca, o cualquier camisa, o cualquier cosa, y la enmugras, la llenas de lodo, de soquete, como quieras decirle, y está sucia, y tú la lavas, y después de que la lavas tú y queda lavada limpia, viene a quedar igual como estaba antes, ¿verdad? La llevas para atrás al estado que estaba antes de que se ensuciara. Así Dios hace con nosotros. El problema es que no podemos entender eso. Nosotros queremos que Dios quite nuestros pecados, así como su palabra dice, y los lance en lo más profundo del mar. Sí, pues sí lo hace, pero cuando entendemos lo que Dios es, cuando entendemos su poder, su habilidad, lo que está en el poder de Dios, no es la debilidad del hombre. Las obras nuestras, mira, no nos pueden librar de nada. No le hace que tantas veces vayas con consejeros o con psicólogos o cual sea. No te pueden ayudar. No es por obra de hombre, para que seamos justificados y libres de eso. Es Jehová que nos libra lo más, porque Él quiere darle la honra y la gloria a su Hijo. Él quiere la honra y la gloria. No nos las va a dar a nosotros, no te la va a dar a ti. Y ese es el problema, que nosotros creemos que nosotros vamos a hacerlo y cuando no miramos resultados nos desanimamos y inventamos excusas. No, es que nadie puede. No, pues claro, pero Dios sí puede. Cuando tú pones tu mirada en Él, Dios puede. Si no puedes creer que Dios te libra de ese vicio, entonces siempre vas a estar limitado a las maravillas que Dios puede hacer, a los milagros y las señales y los prodigios. Si tú estás limitando a Dios ahorita en que no te puede quitar, en que tú crees o piensas que no te puede quitar cualquier vicio que tú tengas, o quizás alguno digas tú, no puedo, le he intentado, ya no puedo, lo dejé por un tiempo y volví para atrás.
Es que no estabas poniendo tu mirada en el Señor. Porque Jesucristo dice la palabra que en forma de hombre vino y fue tentado en todo aspecto, pero no pecó. Dice la palabra, tenemos a quien socorrer, tenemos a quien clamar, porque Él fue tentado igual que tú, pero no pecó. Jesucristo fue tentado de todo pecado que el hombre ha cometido, de todo, tenlo por seguro. De todo fue pecado. Lo que te puedas imaginar que el hombre es tentado, y en todo pecado que el hombre ha cometido, lo comete porque fue tentado. En general, una persona no se da cuenta de ciertas cosas hasta que alguien no se lo presente, le diga, mira, esto y esto otro hay. Como yo, por ejemplo, yo no sé qué tipo de drogas hay, aparte de las que yo conocía cuando andaba en ellas. Ahorita hay tantas drogas nuevas, pero no las conozco. No sé qué efecto tienen. No sé qué clase de cervezas hay, aparte de las que veía cuando yo andaba en ellas. Hasta que alguien no venga y me la enseñe y me diga, mira esto y esto otro, yo no voy a saber. Así es cualquier persona. Mientras no esté tentado, no sabes que ese pecado existe. Y Jesucristo fue tentado en todo pecado que pueda existir, porque el diablo es el que tenta. Y fue tentado en todo, mira, entiende, en todo pecado que en toda tentación que tú te puedas imaginar. Toda tentación. Jesucristo ya fue tentado en ello. Pero no pecó. Y viene en forma de hombre. Y dices tú, pero eres el Hijo de Dios. ¿Y tú de quién eres? ¿Tú de quién eres hijo o hija? ¿Ves? Tú sales con otra cosa, pero ¿a quién estás engañando? Si tú eres hijo del diablo, bueno, entonces se comprende. Pero si tú dices que eres hijo de Dios o hija de Dios, entonces ¿por qué no eres como su Hijo Jesús? Si te da las fuerzas, su palabra dice que podemos socorrer a nuestro Dios. Porque Jesucristo fue tentado en todo aspecto y conoce las tentaciones. Podemos pedirle a Él que nos ayude, pero ¿sabes qué es el problema? Que queremos seguir en el pecado, ¿verdad? ¿Quieres seguir en el pecado? ¿Quieres seguir en el error? La verdad es que no tienes quizás interés de cambiar. Está bien. Pero desde ahorita entiende esto, mira. Ya no inventes excusas. Qué bueno fuera que mejor reconocieras y admitas, y admitas esta verdad, de que andas mal. Y dile al Señor, aquel que le nombra a tu Señor, dile, yo sé que ando mal. Ya no voy a inventar excusas ni intentar engañar a otros. Yo voy a aceptar que estoy mal, y es lo mejor que tú puedes hacer, mira, porque mientras la persona no entienda que está mal, Dios no puede obrar en esa persona. Mientras tú creas que echar mentiras está bien, ¿cómo puede obrar Dios en ti? Bueno, Él dice en su palabra que un mentiroso no entra al cielo, un borracho no entra al cielo, un adúltero no entra al cielo, pero mientras tú creas que eso no se hace nada, Dios no puede quitártelo. Es que tú tienes que entender que es malo y es pecado delante de Dios. Y dile, mire Señor, yo sé que esto está mal. Yo sé que ando mal. Dile. Pero me gusta. Quiero andar en él todavía. Pero no estés ahí pensando, diciéndole, no puedo dejar, Señor. Él sabe que no, yo también. Pero Él sí puede quitártelo. Para eso vino Jesucristo. Acuérdate, mira lo que dice la palabra, que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, los hombres, nos salvó. ¿Puedes entender eso? Ya Jesucristo vino, ya murió en la cruz del Calvario. ¿Entiendes eso, verdad? Si aceptas eso, bueno, entiende también que ya fuiste salvo o salva. Mira, es que nosotros estamos pensando que ser salvos es entrar al cielo. Y sí, claro que sí. Ese es el resultado de ser salvos, de ser libres de todo pecado. Entrar a la presencia de Dios. Eso no es lo que tenemos que no sea ese tu concepto. Porque entonces no vas a buscar ahorita la salvación. Dices que eres salvo lo más de boca. El que invocar el nombre de Jesús será salvo.
Bueno, si tú puedes decir, si un peligro viene a tu vida, tú puedes decir Jesús, si crees tú que te puede librar. Bueno, así también es igual. Cuando eres tentado, ese nombre te salva. Pero no invocas el nombre de Jesús para ser salvo del pecado. Lo quieres invocar cuando te quiere el diablo quebrar un brazo. Cuando el diablo te quiere que te emborraches, eso no gritas Señor, no dices Jesús. ¿Por qué? Porque a lo mejor te gusta andar todavía en eso. No te gustará que el diablo te quiebre el brazo o te cause problemas, pero a lo mejor sí te gusta andar en el pecado, ¿verdad? Puedes invocar ese nombre y ser salvo, ser libre, pero nosotros no lo entendemos, ¿no? Como no entendemos lo que es ser salvo, no entendemos nada. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Serás libre tú y toda tu casa. ¿Libre de qué? Del pecado. Libre del pecado. Cuando somos libres del pecado, porque mira, ¿sabes por qué del pecado? Claro que seremos libres también de enfermedades, pero libres del pecado principalmente, ¿sabes por qué? Porque si tú tienes cáncer y eres libre del cáncer, no quiere decir que vas a entrar al cielo. Si tú tienes cáncer, si tú tienes sida, si tú tienes tuberculosis, si tienes muchas enfermedades esas grandes y de todas eres libre, no quiere decir que vas a entrar al cielo, pero si eres un borracho y un adúltero y un maldiciento y eres libre de eso, eso te permite entrar al cielo. Principalmente somos salvos del pecado, de la malicia, que en otro tiempo, dijo Pablo, éramos, pero ya no. Ya no tienes que andar en eso. Cristo ya te salvó. Entiende lo que ser salvo quiere decir desde ahorita. No pienses tú que no eres salvo. Bueno, mira, a lo mejor no eres salvo, pero no estés pensando tú que nadie puede ser salvo ahorita y que nadie sabe. Sí, claro que no. Claro que sí, podemos saber. Claro que no saben aquellos lo que significa ser salvo, lo que Cristo vino a hacer. Pero sí podemos saber si somos salvos. Si ya no andas en lo que... Si ya no andas en nada más bien. Si no andas en ningún tipo de pecado. Porque a lo mejor andas en alguno o dos. Eso no es ser salvo. Ser salvo es ser libre completamente. Cuando Dios salvó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, no dejaron patas y manos allá, lo sacó a todo el cuerpo salió. Eso es lo mismo, cuando Dios nos salva a nosotros, nos salva completamente, nos libra de todo pecado. Para eso vino Jesucristo, nos ha regenerado y nos ha renovado. Y Cristo quiere renovarte a ti en este día y regenerarte, pero tú tienes que entender lo que significa. Te va a llevar para atrás al estado de Adán y Eva antes de que pecaron. Dios te ama. Busca del Señor y pídele que su palabra sea real en tu vida. Dios los bendiga.